Si quieres ser rico, no aprendas solo la manera de ganar, aprende también la manera de administrar tu riqueza. Y es una cita de Benjamin Franklin que en lo particular me hizo pensar lo importante que es no solo aprender a ganar dinero, sino también qué vamos a hacer con esas cantidades de dinero que nosotros tenemos. Sean bienvenidos esta tarde. Como cada jueves tenemos una transmisión relacionada con los hábitos de inteligencia emocional. Y lo prometido es deuda. La semana pasada tuvimos la oportunidad de anticipar cuál iba a ser el tema a abordar durante las siguientes semanas a través de esta página que tiene como propósito promover hábitos de inteligencia emocional. Y este tema de verdad que está muy relacionado con nuestro bienestar físico, mental y emocional, que es todo lo que tiene que ver con las finanzas. Durante las 4 siguientes semanas vamos a tener la oportunidad de ir desmembrando todo lo que se relaciona con nuestras finanzas personales, desde conocer qué son nuestras finanzas personales, los mitos que hay alrededor, las creencias y cómo también reconocer que estas finanzas personales van más allá de la cantidad de dinero que quizás nosotros creamos tener. Y a lo largo de estas semanas vamos a hablar acerca de esto. Hoy va a ser como que el capítulo introductorio. ¿Y por qué introductorio? Porque definitivamente a la fecha de hoy, si hacemos un análisis de nuestra vida, tenemos una historia en nuestras finanzas. No es porque esté cerca la fecha de Halloween ni Día de Muertos, ni que tenga que ver con historias terroríficas. Pero cierto es que muchas veces nuestra historia financiera es de miedo. Pero bueno, vamos a estar platicando de estos temas a lo largo de esta transmisión. Y quiero saludar a Dianita Garma, que ya está por aquí. Hola, muchas gracias, qué guapa me manda. Yo le mando muchos besos, muchos abrazos. Aquí estamos y bienvenidos sean todos. Hoy, como comentábamos, el tema central va a ser las finanzas personales, conocer todos estos, todas estas columnas vertebrales que forman parte de las finanzas y sobre todo empezar a familiarizarnos con este tema. Yo reflexionaba cuando estaba preparando con parte del equipo de trabajo sobre el tema de las finanzas y comentábamos algo que definitivamente es hasta de pensar dos veces. Decíamos que no estamos acostumbrados a hablar de nuestras finanzas. Inclusive, hablar de nuestras finanzas nos genera cierta incomodidad, como que es algo que hay que mantener en secreto, como que, ay, es un tabú, que nadie lo sepa, que nadie me diga, que nadie me pregunte, y mucho menos es bien visto en nuestra sociedad que alguien le pregunte a otra persona, oye, ¿tú cómo manejas tus finanzas? Es así como que, ay, o sea, son esas cosas que no se deben de preguntar. Y esa forma de pensar nos ha llevado a inclusive considerar este tema como algo extremadamente personal, como algo que no se pregunta, que no se cuestiona, que no se comparte, inclusive si alguien nos hace cuestionarnos los resultados, lo podemos percibir como invasivo, o sea, oye, ¿y qué le importa, no? O qué si yo tomo esta decisión, qué tiene que opinar si hoy decido adquirir una deuda? Y de ese tipo de decisiones que muchas veces no le contamos a nadie, cuando tomamos este tipo de decisiones financieras no le contamos a nadie, y cuando ya tomamos, pues, esa decisión, muchas veces que no son favorables, tenemos grandes problemas. Y esos problemas
por supuesto, impactan en nuestro bienestar y sobre todo en nuestra paz mental. He logrado experimentar a lo largo de mi vida que de verdad el tema de las finanzas y el tema del dinero o te da mucha dicha y tranquilidad o te quita toda tu energía, te drena estas ganas de seguir, de continuar y te roba el sueño. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros, que es un tema que está a todos los días presente en nuestra vida, no hagamos una pausa y nos atrevamos a mirarlo y sobre todo aprender a gestionarlo de una mejor manera? Estas formas de pensar nos han sido heredadas de generación y en generación y es algo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, quizás de nuestros abuelos o incluso desde nuestra formación en nuestro perfil de educación, es decir, desde que estábamos en la primaria, en la secundaria y toda la formación académica que tuviéramos la oportunidad de tener. Y cuando esta falta de conocimientos empiezan a hacerse presente en nuestras decisiones, no solo tenemos malas experiencias, sino definitivamente tomamos muy malas decisiones. El tema de las finanzas es un tema que no queremos mirar a ver, pero que está presente todos los días. Entonces, suena contradictorio lo importante que es y la poca atención que le damos, aunado a esa falta de educación financiera. Más allá de una falta de educación financiera, es una falta también de cultura de nosotros mismos, de darle esa importancia que tiene al tema del dinero, al tema de los recursos que tenemos, que empezamos a percibir esta economía que vivimos en nuestro día a día desde una perspectiva de miedo, de incertidumbre, de escasez, que a la vez se forma como un círculo vicioso. Ese miedo, esa incertidumbre, esa escasez nos llevan a tomar malas decisiones financieras. Esas malas decisiones financieras se convierten nuevamente en miedo, incertidumbre y escasez y se vuelve una enorme vorágine que de verdad sentimos que no vamos a salir. Sin embargo, hoy lo que quiero invitarte es que te tomes el tiempo, que de verdad escuches atentamente qué importante es tomar este tema así, de verdad, como dicen, al toro por los cuernos y que seas tú quien tenga la oportunidad de tomar las riendas de tus finanzas personales. Y ante esta situación yo te pregunto, hoy, mira, mira tu cartera, mira tu cuenta de banco. ¿Cambiarías tus finanzas personales? ¿Estarías dispuesto a reescribir una nueva historia? Yo tomé una decisión hace mucho tiempo de cambiar esa historia y te voy a platicar todo lo que hice para que mis resultados fueran diferentes. Y también me gustaría preguntarte, como vamos a estar hablando acerca del tema del dinero, ¿cuáles son estas creencias que tú tienes que hoy te están haciendo una mala pasada respecto a este tema? Cuando piensas en dinero, y por qué me gustaría empezar hablando acerca del tema del dinero, ¿qué es esa frase que está grabada en tu mente? ¿Qué te dice? ¿Qué se te viene a la mente de manera inmediata? Yo recuerdo que mis padres, una de las cosas que me decían respecto al tema del dinero es que tenías que trabajar mucho para ganar un poco. O sea, imagínense, trabajar mucho y ganar un poco. Entonces, de entrada, esa es una de las creencias con las que yo fui creciendo respecto a la forma de percibir el dinero. Y las finanzas siempre fueron un tema que en lo particular me gustaron mucho desde que empecé a estudiar la carrera de contabilidad. Ustedes recordarán que yo soy contadora de profesión. Las finanzas me fascinaron.
y tenía ese interés por leer, por investigar, por pensar, por practicar, cómo las finanzas hablaban de las personas, cómo esos resultados financieros que de pronto se presentaban en un documento o en un papel, contaban una historia. Y en esa historia, que estaba llena de números y de conceptos, sin que nadie te tuviera que decir qué había pasado, tú ya sabías qué había pasado. Entonces era muy gracioso porque al, al tener en esta hoja de papel ciertos conceptos con cantidades, podemos empezar a armar una historia. Y muchas veces esa historia estaba basada en decisiones, no muchas veces, todas. Las veces estaba basada en decisiones, pero muchas veces estaba basada en malas decisiones. Y aún sin preguntarle a nadie, ustedes van a saber que estoy enamorada de los números. La magia de los números siempre te decía la verdad. No tenías que preguntarle al empresario o a la persona, oye, entonces tú hiciste tal cosa, ¿no? Porque los números te lo decían. Para mí, esta es la magia de las finanzas, que siempre te van a hacer un reflejo de las decisiones económicas que tú has tomado. Y muchas veces, pues, no son favorables. Y quedémonos con esto, porque reconocer que no siempre tomamos las decisiones más acertadas nos acerca a las soluciones. Hay una enorme diferencia entre ver un resultado a ni siquiera interesarte por el resultado. Cuando vemos un resultado, tomamos conciencia, aunque no nos guste lo que vemos, aunque nos genere tristeza, aunque nos genere miedo, aunque nos genere incertidumbre. Un resultado es eso, es un dato. Pero cuando ni siquiera te atreves a ver qué hay ahí, vivimos en la ignorancia total. Y vamos así desinteresados. Te invito a que te intereses hoy en tus finanzas, a que te puedas, quizás no enamorar, porque yo estoy enamorada de las finanzas, pero que lo empieces a ver con otra perspectiva, una perspectiva que puedas disfrutar respecto a tus finanzas y que ya no te cause miedo, ni enojo, ni irritación, sino que tú puedas verlas y decidir qué es lo que yo quiero hacer ante esta situación. Definitivamente eso es uno de los hábitos de inteligencia emocional que siempre hemos defendido en esta comunidad, que tú tienes la capacidad de elegir. Y hoy te invito a reescribir un nuevo capítulo en tus finanzas personales. He tenido muchos maestros que me han enseñado acerca de los términos financieros, de las finanzas básicas y que han sido muy útil porque los he logrado llevar a la vida práctica y cotidiana. Entre estos maestros de quienes te recomiendo todos sus libros están Napoleón Hill con su libro de Piense y hágase rico. Está Robert Kiyosaki con su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Está Mario Borghino que tiene un sinnúmero de libros de finanzas. Está también T. Harv Eker que habla acerca de la mente millonaria. Tony Robbins, Sofía Macías, Juliana Park. Bueno, de verdad te invito a que leas libros sobre finanzas. Fíjate que de veras que dentro de mis locuras, porque yo así digo, son mis locuras, me propuse que cada vez, porque me encanta leer, que cada vez que yo terminara de leer un libro que me gustara mucho relacionado con temas de inteligencia emocional o temas de desarrollo personal, después de ese libro iba a leer un tema de finanzas o un libro de finanzas. Y cuando terminara ese libro de finanzas me iba a interesar por otro. Y es así como he logrado mantenerme actualizada con estos temas económicos que a mí me generan pues gran interés. Termino uno relacionado con esta parte de inteligencia emocional
y luego me voy a un libro de finanzas. Y he logrado de verdad ver la utilidad cuando estos dos se fusionan y trabajan de manera conjunta. ¿Cuáles son o cuál es esta estrategia para que nuestra historia cambie? Pues definitivamente hoy hacer una pausa, hacer un corte de caja en nuestra historia y conocer qué es todo lo que integra nuestras finanzas y definitivamente verlas con claridad, ver estos números que reflejan las finanzas en sus resultados y atrevernos a escribir una nueva historia. De antemano te digo que esto requiere un trabajo, que requiere un trabajo y un compromiso. Y te invito a que lo hagas. El trabajo va a ser de unas horas, pero esas horas te van a llevar a tener mucha conciencia de qué es lo que está pasando en tu vida, porque muchas veces sentimos estrés, sentimos que no llegamos, que nos hace falta para el día 15, que estamos a minutos, a que estamos esperando que nos hagan el depósito y de verdad es, es difícil disfrutar nuestro día cuando estamos girando en torno a estos pensamientos. Qué distinto sería saber que tienes cierta cantidad de dinero y que ese dinero viene con regularidad y que se usa, se gasta y se vuelve a generar. Se usa, se gasta y se vuelve a generar. Y que ahí está inclusive con sus reservas. Qué tranquilos nos sentiríamos de saber que tenemos ahorros, que tenemos ciertas inversiones y que además tenemos diferentes fuentes de ingresos. Nuestra perspectiva y sobre todo nuestra experiencia en torno al tema de nuestras finanzas, por supuesto que van a cambiar. Y para que también empiece a cambiar esa perspectiva, me gustaría compartir contigo desde mi opinión personal qué son las finanzas. ¿Qué puedo entender o qué he entendido yo respecto a las finanzas personales? Y desde mi opinión personal, las finanzas son es la obtención y la administración de los recursos con los que cuenta un individuo. ¿Ok? Las finanzas personales son la obtención y la administración de todos los recursos con los que cuenta un individuo. Y es importante que nosotros tengamos claro que usamos en la definición de finanzas personales, usamos la palabra recursos, porque el dinero es precisamente un recurso. Tenemos otros recursos, tenemos el recurso del tiempo, tenemos el recurso de la salud, tenemos el recurso de la casa en donde vivimos actualmente, tenemos el recurso de nuestros amigos, de estas relaciones interpersonales, tenemos el recurso de la comunicación y podemos empezar a enumerar una cantidad de, de activos, de cosas que nos ayudan o nos pueden ayudar a generar dinero que quizás antes no teníamos en cuenta. El reconocer estos recursos también nos va a permitir usarlos para generar otras vías de ingresos. Entonces, tengamos claro en nuestra mente que las finanzas personales se refiere a la obtención, la administración de los recursos con los que cuenta un individuo. Y partiendo de esta definición general, podemos ver qué importante es la palabra administración de recursos, porque es ahí en donde nos perdemos. Esta falta de administración, esta falta de organización hace que nos perdamos, de verdad, literalmente que nos perdamos y estemos a ciegas en todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales.
cuando empezamos a cambiar nuestra perspectiva, definitivamente vamos a poder tener muchos beneficios en cuanto a la forma en la que estas finanzas van a empezar a impactar en nuestra vida. Fíjate, ¿qué beneficios pudiéramos nosotros obtener al ir dando un seguimiento o una vigilancia a nuestras finanzas personales? Pues bueno, empezamos a incrementar estas habilidades económicas, estas habilidades en cuanto a nuestros conocimientos, empezamos a cuestionarnos nuestras decisiones y además empezamos a darle un sentido a todos los recursos que vienen a nosotros. Yo recuerdo que mucho tiempo en mi vida, cuando yo obtenía cierta cantidad de dinero, lo único que hacía era pagar cuentas y luego ya no me quedaba nada. Entonces, el dinero llegaba y se distribuía, llegaba y se distribuía. Y así fueron muchos días, meses, y se convirtieron en años hasta que tomé la decisión de hacerme cargo de mis finanzas personales. Y definitivamente el tomar esa decisión también me llevó a apoyarme, a instruirme de muchos conocimientos y apoyarme de maestros expertos en finanzas que daban ejercicios prácticos para que sentemos los pies en nuestras finanzas y sobre todo que cambiemos esa dinámica de que cuando llega, se va, cuando llega, se va. Entonces, solamente pasaba, o sea, literalmente pasaba, yo no dirigía el dinero solamente era un pasamanos y empecé a querer que las cosas fueran diferentes. Entonces, uno de los grandes beneficios de tomarnos o de hacernos cargo de nuestras finanzas es que empezamos a incrementar nuestras habilidades y a tomar mejores decisiones. Otro de los beneficios es que empezamos a percibir el dinero de una manera diferente. Lo empezamos a usar como un aliado en los proyectos y los planes que tenemos. Ya no lo vemos como un enemigo, como alguien que tenemos que perseguir, que huye, que no quiere venir, sino que esas creencias se empiezan a modificar y empezamos a decir, el dinero me puede servir para lograr este objetivo. Y si hago esta estrategia, puedo alcanzar esto. Al convertirlo en tu aliado, hasta cambia la forma en la que le hablas, en la que te relacionas con él. Ya no es algo que, ay, ni siquiera quieres ver o un tema del que no quieres hablar. Al contrario, te empiezas a mostrar más abierto, participativo, preguntas, inclusive te inscribes a cursos, empiezas a trabajar a través de estrategias financieras y muchas cosas cambian, sobre todo que ya no es un tema que te irrite, al contrario, es un tema que se vuelve un reto. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente meta financiera? Qué padre, qué diferente se escucha de decir, ay, vivo el día y voy a esperar que llegue y no tengo. Y todo esto requiere que también nos interesemos en, por supuesto, aprender y cambiar nuestras creencias relacionadas con este tema. Otro de los más grandes beneficios que yo tuve la oportunidad de disfrutar es que los niveles de estrés bajaron, bueno, muchísimo. Me sentía más tranquila, más relajada respecto a este tema, sabiendo que ya había establecido unas metas financieras, que esas metas financieras las iba alcanzando y sobre todo me volví más disciplinada en mis planes, en cómo dirigir. Y eso, bueno, se convirtió en un enorme bienestar
y sobre todo en una paz mental increíble. Definitivamente también el que reconozcamos que el dinero es una parte de esta riqueza personal nos abre también la mente a percibir todos los recursos que están a nuestro alrededor. Contamos como personas, como seres humanos, de una enorme riqueza y el dinero es una de ellas. Entonces, abramos nuestra mente, reconozcamos toda nuestra riqueza y de manera particular, hoy nos vamos a enfocar a una parte de esos grandes recursos que tenemos y esa parte se llama dinero. Así que vamos a continuar platicando acerca de qué estrategias podemos usar, cómo podemos usar estas estrategias para reescribir nuestra historia. Y aquí ya está Maribel, buenas tardes. Y también está Adrián. Muchos besos, Adrián. Buenas tardes, bienvenidos. Infinitas cosas hemos escuchado del dinero, que el dinero no se da en los árboles, creencias como el dinero es el origen de todos los males y son las creencias las que muchas veces nos llevan a, a no querer ver este tema o a no darle la importancia que tiene este tema en nuestra vida. Cuando yo decidí pensar de manera diferente, cuando decidí pensar que el dinero sí era importante, empecé a ponerlo como una prioridad. Y me refiero a de que sí es importante al prestarle atención. No significa que el dinero lo es todo, porque nunca he creído eso. He decidido a darle importancia, a darle respeto, a darle conocimiento y a darle mi atención. Y eso fue precisamente lo que él me devolvió, porque en la medida que más me instruía, más disciplinada era, empecé a ver que mis resultados eran diferentes. Y quiero compartir contigo unas estrategias que me ayudaron mucho a reescribir mi propia historia personal. Y antes de compartir contigo la primera sugerencia, quiero saludar a Elmi. Hola preciosa, te mando muchos saludos, gracias por estar aquí. Anota estos 5 tips porque yo sé que tú eres una mujer sumamente inteligente, que además te encanta vender y por supuesto el tema del dinero pasa por tus manos todos los días. Así que deseo que estos tips te puedan ayudar también para continuar construyendo tu propia riqueza. Y el primer tipo de sugerencia que me gustaría compartir contigo es vigila tus finanzas personales. Dale seguimiento a cada peso. Así de verdad, hazte cargo de este tema que es importantísimo. Y de verdad, reconoce de una manera sana. Sí, el dinero es importante porque sirve, se usa. Es un aliado, no lo es todo. Y sí es importante. Cuando nosotros estamos dentro de este marco de darle la importancia que tiene, nos empezamos a preocupar por darle la atención, porque definitivamente es una herramienta para conseguir cosas, inclusive para compartir con los seres queridos. Cuando nosotros le prestamos la atención, empezamos a construir una economía y ya no va a pasar sobre nosotros. A veces sentimos que nuestra economía pasa, nos arrolla. Y como les contaba hace un momento, yo viví momentos en los que así, hacía. Entonces llegaba, pasaba, llegaba, pasaba, llegaba, pasaba. Y al final decía, ¿será que algo me va a quedar? Y ya nunca más quise vivir eso. Y me puse a cambiar, por supuesto, mis hábitos, sobre todo incrementando mi educación financiera. Así que el fortalecer y vigilar nuestras finanzas
nos va a llevar a hacernos cargo, a tomar esa responsabilidad de tus finanzas. De verdad que es un acto de valor, es un acto importante de determinación que tú te hagas cargo de tus finanzas, que no se lo dejes a tu esposo, a tu pareja, a tus padres, no sé, a tus hermanos, sino que es una responsabilidad tuya. Hazte cargo, ni siquiera le dejes en manos de tu jefe o de tu empresa tus propias finanzas. Recuerda, hay muchas formas de ganar y los ingresos quizás en el trabajo es una vía, pero no es la única vía. Así que hazte cargo de tus finanzas. Sé un adulto responsable y ten en cuenta que eres tú el único que puede hacer algo para mejorar tu situación financiera y por supuesto para cambiar tu propia historia respecto a las finanzas. Entonces yo te invito a vigilar qué es lo que está pasando, qué pasa con el dinero, cuándo llega, cuándo se va, en qué cantidades, a través de qué vías. Tengo una vía de ingresos, dos, cuáles son mis gastos. Y todas estas sugerencias te las voy a ir detallando en los siguientes puntos. ¿Ok? Entonces, vigila, dale dirección a tu dinero, que no esté así como volando o que tú no sepas qué va a pasar, sino o decir, bueno, pues hoy, no sé, voy a decir, me quedaron 1,000 pesos, pues voy a gastarlos. No, o sea, piensa, ¿qué quieres hacer? Pero no lo pienses en el momento, piénsalo previamente, porque es así en la forma en la que tú le das dirección. Cuando sucede, y si viene el dinero que no esperabas, ok, planea qué vas a hacer con eso. No lo dejes al azar, porque si no, pues también, si lo dejas al azar, el dinero va a pensar lo mismo respecto a ti. O sea, a ver si hay suerte, voy contigo. Entonces, no lo dejes al azar, sino que de verdad toma el control de tus finanzas. Ahora, no dejes nada en manos de nadie. Sé tú el responsable de tus resultados. Otra sugerencia que te puedo dar es que fortalezcas tu educación financiera. Y aquí hago memoria de mi infancia cuando tuve educación financiera. No hay educación financiera en nuestro sistema educativo, ni en nuestro sistema familiar, ni en nuestro sistema social. No hay escuelas, no hay escuelas de educación financiera. Y por supuesto que tampoco hay una cultura. Esa falta de conocimientos financieros pues nos llevan a vivir el día a día, a tomar decisiones al día y pues estamos así, pues a ver qué va a pasar mañana porque no tenemos la visión de saber qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para ser más eficiente en mis compras, qué puedo hacer para gastar menos, qué puedo hacer para ganar más. No tenemos ese conocimiento. Yo te invito a que te intereses en aprender. Hay cursos, hay muchos libros. Te comenté de varios autores cuando iniciamos la transmisión. Pregúntale a expertos en la materia qué puedes hacer para cambiar tus finanzas. Hoy te voy a presentar unas estrategias y de verdad te invito mucho a seguirlas. Van a ser unos ejercicios prácticos que son muy reveladores y que a la vez te van a dar un punto de partida para cambiar tu situación financiera. Entonces, fortalece esa educación que quizás no tienes, porque yo no la tenía, y también como resultado de ir aumentando tus conocimientos, tus habilidades financieras van a ir mejorando. Te vas a dar cuenta que ya no hay tanto estrés, que ya tienes más
digamos, determinación en alcanzar tus objetivos, que ya trabajas sobre una meta y por supuesto también que tus creencias respecto al dinero van a ir cambiando, se van a ir transformando. Entonces, mi segunda sugerencia es que fortalezcas e incrementes tu habilidad y tus conocimientos financieros. Otra sugerencia que te hago, que esta es una tercera sugerencia, es que puedas eliminar y derribar todas las creencias desfavorables en torno a tus finanzas. Y yo me preguntaba, y te pregunto también, ¿quién me habló por primera vez del dinero? ¿Qué me dijo? Y tengo aquí en mi mente algunas imágenes de mi infancia de lo que yo escuchaba, porque hasta pues no sé, muy avanzada mi educación y en mi educación profesional empecé a saber de temas financieros, porque en mi infancia lo que yo escuchaba de comentarios de mi familia, de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, el dinero siempre tenía unas connotaciones negativas, que eran difíciles de obtener, que tenías que trabajar mucho, que no se da en los árboles, que, eh, que es el origen de muchos males. Y esas creencias me hicieron como alejarme un poco, como querer no saber o percibir que era muy difícil tener dinero, hasta que en, en mi carrera, en la carrera de contaduría, me gustó mucho el tema y empecé a ver que no era únicamente la parte difícil, sino que el dinero tiene pues dos puntos o dos extremos, ¿no? Los muchos beneficios que puedes obtener y también lo que implica obtenerlo. Entonces empecé a darme cuenta, porque en la teoría contable se dan estas dos fuerzas entre lo que tienes y entre lo que debes. Y me empecé a hacer muchas preguntas relacionadas con este tema, de decir, bueno, sí puedo tener unas finanzas sanas si hago esto. Entonces, como que mi mente empezó a revolucionarse y a interesarse mucho sobre este tema. Y definitivamente en ese momento mis creencias empezaron a cambiar porque estaba yo más abierta a leer, a escuchar y sobre todo a que podía ver en un papel una historia sobre las finanzas. En aquel entonces, cuando yo estudiaba en la carrera, nos presentaban un documento con la historia financiera de una empresa. Y yo me preguntaba, si yo fuera esa empresa, ¿cuál sería mi historia en las finanzas? Y así empezaba yo a imaginarme a mí misma como si fuera una empresa. Y esas creencias empezaron a cambiar y a transformarse, aunados y sumados a conocimientos, a experiencias, empecé a derribar muchas creencias limitantes sobre este tema. Creo que la creencia más grande que logré derribar es el pensar que el dinero es el único recurso con el que contamos. Y cuando tomé conciencia de que no es así, que solamente es una creencia, empecé a sentirme muy rica, muy dichosa, porque tenía abundancia en familia, tenía abundancia en tiempo, tenía abundancia en salud y empecé a reconocer que era una persona abundante.
y reconocer cuán abundante era. Por supuesto que también cambió mi perspectiva y quise ser abundante también en dinero. Y una cosa, como dicen, una cosa llevó a otra. Y el cuestionarte, el retar tus propias creencias, te va a llevar a ver que mucho de lo que crees ni siquiera lo has vivido. Al contrario, quizás puedes empezar a evaluar estas creencias que tienes y confrontarlas con tu propia experiencia. Y aquí hay un ejercicio que te quiero invitar a hacer. Mira, el tema de las creencias del dinero es un tema medular. Es así como una columna vertebral de nuestra forma de cambiar la historia y de reescribir un nuevo capítulo en nuestras finanzas. Yo te invito a tomar una hoja de papel y que tú escribas la palabra dinero y de un lado anotes una columna que diga viejas creencias y del otro lado anotes una columna que diga nuevas creencias, ¿ok? Entonces vas a escribir la palabra dinero, vas a en una columna escribir viejas creencias y en otra nuevas creencias. Y te invito a que de una manera rápida, en donde dice viejas creencias, anotes todas las palabras que te vienen cuando pienses en dinero. Todas, no las pienses mucho, solo anótalas. Si piensas, por ejemplo, ¿no? Cuando lo hice por primera vez puse difícil, escaso, miedo, estrés, no puedo, todas esas las puse en las viejas creencias y escribe hasta donde ya creas que ya ninguna otra palabra más puede llegar a tu mente. Sin embargo, si llega, la vuelves a escribir, ¿ok? Y después toma conciencia de todo lo que acabas de escribir y en la columna que dice nuevas creencias, te invito a escribir creencias favorables o creencias neutras. ¿Qué me refiero con creencias favorables o creencias neutras? A creencias que te permitan ver el dinero de una manera más amigable, como un aliado, ¿ok? Y creencias neutras, porque si bien es cierto que quizás, por ejemplo, escribimos dinero escaso, quizás sea apegado a nuestra realidad actual, quizás no tengamos muchos recursos y no vamos a escribir algo que no es como millones de pesos, porque eso pues va en contra de nuestra propia lógica, pero podemos tener creencias neutras o favorables y pudiéramos escribir, por ejemplo, está en camino, creando nuevas fuentes de ingresos, una mejor relación, hay dinero, hay en todas partes, y es así, o sea, salimos y está presente en todas partes. Entonces, estas creencias neutras nos van a ayudar a cambiar nuestra perspectiva respecto a este tema. Entonces, te animo y te reto a que hagas este ejercicio y que escribas tus creencias, viejas creencias, creencias limitantes, con nuevas creencias o creencias favorables y te vas a llevar una sorpresa que a veces hasta solo escribirlas nos alivia muchísimo. Y date cuenta, cáchate cuando estés pensando o teniendo estas creencias y haz un alto. O sea, sí, stop y cámbiala por una creencia neutra o una creencia favorable. Te vas a sentir más relajado y recuerda que estos hábitos son una práctica diaria y continua. Así que va a ser algo que vamos a estar haciendo mucho tiempo, pero te aseguro que vale la pena detener ese pensamiento y decir alto, el dinero está en camino. Hasta ahí. Y sigue haciendo lo que te corresponde. Ama tu trabajo, ama lo que haces y el dinero te va a buscar, te lo aseguro, te lo aseguro.
Ama tu trabajo y ama lo que haces. Y el dinero te va a amar también. Otra sugerencia que te tengo es que elabores una lista de tus ingresos, una lista de tus gastos y que compares el resultado. Este ejercicio requiere mucho valor y de verdad, si quieres cambiar tu historia, haz este ejercicio. Requiere valor, requiere determinación, requiere tiempo, requiere reflexión y requiere que tengas un buen temple, porque quizás no te va a gustar lo que vas a ver, pero en este punto, cuando hay un resultado, vas a poder tener la oportunidad de cambiar eso que acabas de ver. Este ejercicio, recuerdo que la primera vez me costó mucho trabajo hacerlo, tenía hasta miedo de hacerlo y yo decía, ¿por qué tengo tanto miedo? Y eran esas creencias inconscientes que me apartaban de este objetivo. Es más, lo empezaba y buscaba cualquier distracción para no terminarlo, de verdad. Tenía yo ese miedo, ese temor a ver qué estaba pasando con mi vida financiera. Y es uno de los ejercicios más reveladores y más útiles que puedes hacer. Al hacer la lista de tus ingresos, pues vas a poder, yo te recomiendo que esta lista la hagas en un mes de calendario, que tú escribas todos tus ingresos mensuales y que recibas y que escribas todos tus gastos mensuales. Una de las cosas que me pasó es que dije, bueno, voy a empezar. Escribí mis ingresos y sentí que los escribí muy rápido. Digo, ay, ¿qué es esto? Nada más. Y cuando empecé a escribir mis gastos, empecé, por ejemplo, ¿no? Casa, internet, teléfono, y es una lista que parecía una lista infinita. Y mientras más escribía, más cosas se me venían a la mente. Y cuando terminé el ejercicio dije, Dios mío, este es mi tamaño de economía. Y me quedé así, viendo los resultados fijamente, impactada por lo que estaba viendo. Hasta yo pensé, Dios, nunca me imaginé que esto fuera todo lo que yo gastara. Y fue a la vez tan revelador porque en ese momento empecé a ver que había cosas que podía dejar de gastar y no pasaba nada. Empecé a ver también que pues solamente tenía una fuente de ingresos y no estaba, y quizás podría tener otra. Y empecé a darme cuenta con estos elementos de los ingresos y de los gastos, que mientras más atención yo le ponía, más cosas venían a mi mente y más preguntas me hacía. Y por supuesto, estas preguntas me llevaron a obtener muchísimas respuestas. Una de las cosas que yo te sugiero es que cuando hagas este ejercicio te des el tiempo, que lo hagas a solas y que no te levantes. De verdad, escúchame con atención. No te levantes de la mesa hasta que no lo termines. Y solo termínalo. Así, de verdad, solo termínalo, ve el resultado y con eso vas a poder trabajar. El tener un resultado es tener un punto de partida. Sobre todo, no te asustes. Todo es posible de cambiar. De verdad, te lo digo por experiencia. La primera vez que hice ese ejercicio, me puse muy triste por ver mis resultados hace muchísimos años. Y decía, yo no quiero esto en mi vida. Pero al final, tuve el valor de verlo. Y el valor de verlo me permitió tener el valor de querer solucionarlo. Y fue ese mismo valor, esa misma determinación que dije, yo no quiero estar así en mi vida. Si esto me pasa en un mes, en este mes, me va a pasar en el próximo. Y así, y no quiero 1, 2 meses, 3 años, 5 años de estos resultados. Y dije, no, tengo que hacer algo para cambiar esta situación.
Y esos números se convirtieron en unas metas financieras. Y de eso se trata la última sugerencia y recomendación que quiero darte, que derivado de ese resultado, que no juzgues, no te sientas mal, al contrario, ponte en acción. Ese es un resultado, eso no es tu historia, ese es el resultado de las decisiones que has tomado. Pero si incrementas tu educación financiera, si tienes nuevos hábitos, por supuesto que tu historia puede cambiar y va a cambiar si tomas la responsabilidad de este tema. Ante este resultado, obsérvalo y establece nuevas estrategias. Por ejemplo, una de las cosas que son muy comunes que a mí me pasaron, que conozco muchas personas que igual les está sucediendo y que de pronto me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para liquidar mis deudas? ¿Cómo puedo hacer para liquidar mis tarjetas? Eso también va a aparecer en tus resultados. Establece estrategias financieras para ir eliminando cada una de esas pues de esos pendientes, de esos pagos pendientes que tienes. Y ahí es cuando de verdad te sugiero que te vayas instruyendo para que enfoques tus esfuerzos. Muchas veces nos enfocamos en querer ahorrar, pero a la vez tenemos una deuda. Y no tenemos en la mente qué sería de mayor beneficio para nuestra economía, ahorrar o liquidar una deuda. Y cuando más te instruyes, empiezas a observar que es un juego de dinero. Aquí tienes una deuda que quizás te están cobrando un interés del 40% y aquí tienes un ahorro que no te está generando más que el 1% de interés. Entonces es ahí cuando dices, oye, pues quizás puedo ahorrar una cierta cantidad, no digo que el ahorro no, pero todos mis esfuerzos se van a ir para disminuir esta deuda que además me está haciendo pagar intereses. Esa es una estrategia financiera. Y van a ir surgiendo estas estrategias de observar estos resultados. Observa tus resultados y proponte cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Si elimino esta deuda, si aumento mis ingresos, si estos gastos hormiga los elimino, si entonces empiezas a escribir tus posibilidades. ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo obtener más ingresos? ¿Cuáles son mis recursos? Y a la vez, ¿cómo puedo disminuir mis gastos? ¿Cómo puedo disminuir mis deudas? Y vas a ver cómo empieza a tener un equilibrio distinto hasta que tus finanzas sean sanas, sean unas finanzas que tú puedas disfrutar, hablar de ellas, pensar en ellas y que definitivamente pueda ser el dinero un aliado en tu vida. De la misma manera, recuerda, y con esto quisiera cerrar la transmisión de hoy, recuerda que de la misma manera como trates el dinero te tratará a ti. El dinero es una energía que forma parte de nuestra vida, es un elemento de nuestra vida. Si tú le prestas atención, te devolverá atención. Si tú le inviertes en conocimiento, te pagará ese conocimiento. Si tú le das respeto, te devolverá respeto. De esta misma forma en la que nosotros demos, vamos a recibir. Y esas nuevas estrategias nos traerán nuevos resultados, nuevas creencias, nuevas estrategias, nuevos hábitos nos obtendrán o nos traerán resultados diferentes. El dinero es una parte y un elemento de nuestras finanzas personales. Cuando aumentamos nuestras habilidades y nuestros conocimientos, también crece nuestra riqueza interior. Nos sentimos abundantes al reconocer que es cierto, es un elemento,
dentro de los muchos otros que tenemos, como el tiempo, la salud, la familia, las relaciones que tenemos, nuestro trabajo, y empezamos a también sentir esta abundancia a nuestro alrededor y sobre todo mucha tranquilidad y paz mental. Yo te invito a reescribir un nuevo capítulo de tus finanzas personales. Te invito sobre todo a practicar estos hábitos de inteligencia financiera y emocional, y que hablar del tema de las finanzas sea algo que te anime, te entusiasme y por supuesto disfrutes. Recuerda, es parte de nuestra vida y el dinero sí es importante. Muchas gracias por estar aquí, gracias por haber compartido conmigo este tema. Como te podrás dar cuenta, es un tema que me apasiona muchísimo. Podría hablar de finanzas por mucho tiempo, pero quisiera que continuemos esta charla relacionada con las finanzas el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde, que compartiremos también un tema muy interesante que también construirá y mejorará tus finanzas. En tanto nos volvemos a ver, te mando un enorme beso, un gran abrazo y te recuerdo qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer nuestras emociones, reconocer las emociones de los otros y usarlos a nuestro favor. Te deseo una extraordinaria noche y nos vemos pronto. Un gran beso.